En el nombre de Jesús bendito. Amén y amén. No, mis hermanos, así en pie los invito a abrir la palabra del Señor en Génesis, capítulo 37, el verso 3. Vamos a leer tres versículos. Primero el verso 3, después el verso 23 y por último del verso 31 al 33. Génesis, capítulo 37, el verso número 3. Dice así: Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez. Y le hizo una túnica de diversos colores. Amén. Dice el verso 23. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí. Y dice el verso 31 al 33. Entonces tomaron ellos la túnica de José y degollaron un cabrito de las cabras y tiñeron la túnica con la sangre y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre y dijeron: Esto hemos hallado, reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Y lo reconoció y dijo: La túnica de mi hijo es. Alguna mala bestia lo devoró. José ha sido despedazado. Yo les invito a estar cómodos. Bueno, el tema que vamos a tratar en esta noche se titula Destruyeron solo la túnica. Destruyeron solo la túnica. Cuando la Biblia comienza a resaltar la vida de un hombre llamado José, un joven, sé que muchos jóvenes, niños, edad dorada, todos hemos escuchado la vida de José, un joven soñador. La Biblia comienza en Génesis capítulo 37 hablando de un joven. Comienza, dice la palabra del Señor que Jacob se estableció en tierra de Canaán, donde sus padres habían vivido como extranjeros. La Biblia relata que José tenía 17 años, era pastor de ovejas, pero también relata que era el hijo consentido de su padre. Y todos cuando hablamos de José, pues todos lo titulamos como el niño soñador, aquel que soñó todo el tiempo y sus sueños de un momento a otro, lo que causó envidia en sus hermanos. Pero la vida de José se ve plasmada y en esta noche la voy a dividirla en tres puntos. Y es el primero, una de las razones en que se dividió la vida de él fue todo empezó por una túnica. Porque cuando empezamos leyendo la palabra del Señor, dice que su padre le regala una túnica de colores. Y acá, después él tuvo un sueño. Al contar el sueño, sus hermanos le tuvieron envidia. Pero antes de eso, cuando su padre le da la túnica, que la túnica tenía un gran significado. En ese entonces que tenía una túnica, hablaba de su estatus, se le daba a los reyes, a los sacerdotes, a gente pudiente, si se puede decir. Al darle su padre la túnica, darle algo especial a él y de colores, wow, eso fue llamativo, pero en sus hermanos, ¿qué causó celos? Este es el onceavo, no es el primogénito, y le dan una túnica. Pues en pocas palabras, si dijéramos así, pues es el pechiche de mi padre. Entonces, ¿qué sintió? Celos. Pero la Biblia dice que él lo amó en gran manera porque fue que lo tuvo en su vejez. Y, y vemos el significado de la túnica que fue sí, fue un detalle muy bonito, fue muy llamativo, pero él después tuvo un sueño donde vio unos manojos que se inclinaban y el significado fue muy claro y era que sus hermanos y su padre en algún momento se iban a inclinar delante de él. Y colocándonos en la posición del padre, pues como si mi madre me diera muy un detalle, pues detalle muy valioso y yo viniera a la casa, los reuniera a todos y les contara: tuve un sueño, es que todo se me inclinaba. Como padre quizás él pensó y dijo: le di la túnica y ya como se ensaltó. Podríamos pensar así todos los que son padres. Le di un detalle y ve cómo se ensaltó. Quizás cometí un error en darle la túnica. De pronto a Jacob se le pasó eso por la mente y cometí ese gran error. Porque dice la palabra del Señor que
pues en palabras de nosotros, lo regañó, pues le llamó la atención, que un padre, ¿cómo así? Un niño de 17 años, ¿cómo me va a decir mami que yo me voy a inclinar delante de él? Hombre, si Dios a mí, pues ya no me llamo Jacob, sino Israel. Hombre, si es de la promesa, ¿cómo él me va a decir mami que yo me voy a inclinar ante él? Y quizás él de pronto se le pasó todas las promesas que Dios le hizo y calificó en ese entonces y sí, le llamó la atención. Porque nosotros, cuando leemos la palabra del Señor y vemos, hombre, si Jacob fue un hombre que vio la gloria de Dios, si su hijo tuvo un sueño y fue de parte de Dios, ¿por qué quizás no lo apoyó? Y lo que hizo fue regañarlo. Pero colocándonos en la posición del padre, también podemos decir, oye, este muchachito de 17 años, ¿cómo me va de esa manera y delante de todos? Yo me voy a inclinarme delante de él apenas con 17 años. Eso no, pues eso no puede ser. Pero vemos que a raíz de eso, allí inició el plan de Dios para él en su vida. Empezó con una túnica solamente y después tuvo un sueño. No fue culpa de José tener el sueño. Él, como joven y a través de la historia vamos a ver que él era quizás un joven ingenuo, inocente, de buen corazón. Porque él contento de pronto se levantó y les contó y listo. Pero vemos más adelante que sus hermanos, su padre lo envía, oye, vaya a ver dónde están sus hermanos. Y él sale de camino, pregunta en el camino, ¿dónde están? Cuando va de encuentro con sus hermanos, algo que ellos notaron en José, cuando lo vieron que venía llegando, fue la túnica. Que nosotros normalmente cuando vemos a alguien a lo lejano lo identificamos es por su vestimenta. Nosotros podemos ver y como que, viene con una falda, ese es cristiano. O si lo vemos, oiga, viene como con un casquito, ese es el hermano Joan. Nosotros podemos identificar a las personas de lo lejos por su vestimenta. Y de pronto vieron la túnica en el desierto resplandeciente y cuando lo vieron dijeron, ya viene mi hermano, pero no se alegraron. ¿Qué planearon? Hombre, él viene, vamos a matarle. ¿Qué hicieron ellos? Lo tomaron, pero hicieron algo primero. Y dice la palabra del Señor en Génesis 37, el verso 23. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí. ¿Qué hicieron primero ellos? Le quitaron la túnica. Eso preciado, eso anhelado que le había dado su padre. Y si vemos que José, su padre le dio la túnica y se fue hacia allá con su túnica, se ve que estaba muy contento con ese detalle. Y se ve que en ningún momento se lo quitaba. Porque la Biblia pudo haber reflejado, no, José le quitaron su ropa, pero no, exaltaron la túnica. ¿Qué quiere decir? Que José, mejor dicho, se la ensuciaba en la noche y la lavaba y en la mañana se la ponía de nuevo porque esa era su túnica, el detalle que le habían dado. Y él sale y tenía su túnica, pero antes de tirarlo al pozo, sus hermanos, ¿qué le quitaron? La túnica. Ellos pensaron en matarle, pero le quitaron fue la túnica, ese detalle precioso. Le quitaron la túnica, lo tiraron, pero no tenía agua, no murió. Había esos madianitas que estaban mercaderes, que vendían esclavos, lo venden, pero planean algo. Porque cuando le quitaron la túnica, él se tiró, de pronto no la ensuciaron, la tenían por allá tirada a un lado. Ya la túnica perdió importancia porque ya no la tenía José. La túnica ya vino a ser una ropa o un traje más ahí tirado de pronto en el desierto. Pero cuando lo venden hacen algo y es que piensan, ¿cómo le vamos a demostrar a mi padre que hemos vendido a José? Comenzaron ahí a planear, quizás muchos dieron otras ideas, no, decimos que no nos encontró, no, pero si él preguntó y de pronto sí lo vieron, bueno, hagamos algo, matemos una bestia y la juntamos de sangre y le mostramos a nuestro padre que quizás nos la encontramos por ahí y murió. Alguna bestia del campo se la comió. Pero la túnica debe venir siendo muy detallada. Vino a después de estar sin importancia, pero ya recobra otra importancia. Y no es de felicidad, sino de tristeza. La túnica cuando la recibió José fue felicidad.
Cuando se la quitaron sus hermanos, sin importancia. Pero cuando se la llevaron a su padre, recobró importancia, pero no de felicidad, sino de tristeza. Porque su padre hizo luto por la muerte de su hijo. Hizo luto. Ya esa túnica hermosa ya llegó manchada de sangre, pero de sangre de animal. Ya no la tenía José, ya no era la envidia, sino cuando veían la túnica quizás lloraban y era causa de tristeza. Y un claro ejemplo de eso, yo puedo tomar esta botella, tiene agua, la importancia quizás es refrescarnos, el agua es vida y pudo tener un gran proceso, el plástico fue reciclado, entró a una fábrica, el agua fue procesada, fue evaporada, fue desinfectada, pero si nosotros hacemos algo, y es que yo le quito esto, se le quitó la marca, ya no es agua brisa, pero sigue siendo agua. A José se le quitaron la túnica. La Biblia comienza resaltando la túnica de José. Pero cuando se la quitaron, le quitaron fue la túnica, mas no la vida a José. Muchas veces en la vida, ¿qué pasa? Nos quitan quizás el sobrenombre, nos quitan la ropa. Y pudieron pensar, le quitamos el todo a José, le quitamos lo que más anhelaba, lo que más apreciaba. Pero algo que sus hermanos no estaban cayendo en cuenta es que a José le quitaron fue la túnica, mas no el propósito que Dios tenía con él. A él le quitaron solamente la túnica, mas no el propósito. La túnica se la dio su padre, la túnica se la dio un hombre. El sueño se lo dio Dios y el cumplimiento se lo dio Dios. Muchas cosas en la vida pensamos que con quitarnos la ropa, el estatus o la posición nos quitaron todo. Déjame decirle, hermano, que te podrán quitar todo, pero el propósito de Dios en tu vida se va a cumplir. Podrán quitarlo todo, pero el propósito de Dios en tu vida se va a cumplir. Y en lo que hemos visto, en lo que hemos escuchado, ya como que nos vamos planeando como que, ya sé a dónde va el hermano. Y de casualidad, pues, ayer hablaba con el hermano del dueño de la empresa donde yo trabajo y hablaba con él y decía, vamos a la iglesia. Pero la Biblia dice que para que un rico entre al reino de los cielos, dice que primero entra un camello por el ojo de una aguja. Y uno pues que estudia, que está en contacto cada ratico con ellos, yo le decía, venga, vamos a la iglesia, que Dios lo cambie. No, yo para allá no voy. Mire, es que yo oraba, rezaba, prendía vela, hacía cuanta cosa. Y él era jefe regional de Bolívar, de Caracol Radio, y lo iban a ascender a jefe nacional. De un momento a otro como que, le quitaron todo. Entonces me decía, yo no oro más, porque yo entre más oro pareciera que todo se me empeora. Mi hermano, ese ora, mejor dicho, ese es un santo, ese ora y le cae enfermedad, le cae lo uno, le cae lo otro. Y mientras él hablaba, yo iba meditando en lo que ya Dios me había dado. Yo decía, uno a veces cree que el tener a Dios nos quita de todo, como que nos sobreprotege de todo. Hay algo muy claro en la palabra de Dios. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad que yo he vencido el mundo. Mi hermano que estás aquí, de pronto has analizado y has pensado y has dicho, hombre, en el momento en que yo decido entregarle o visita que estás aquí, en el momento que decides de pronto decir, yo sigo a Dios, yo me voy a entregar mi vida a Dios, pareciera como que todo empeorara. Pareciera que la túnica te la quitaran. Pareciera que el empleo te la quitara. Pareciera que a lo que tú más amas te lo quitaran. Que te dijeran, no, es que si tú te vuelves cristiano, deja de ser mi hijo. Es que si tú te entregas a Cristo, dejas de ser importante para mí. Y pareciera como que todo lo que tú quieres, todo lo que tú amas, te lo van quitando y se va acabando las cosas. Y tú dices, pero si yo le entregué mi vida a Cristo, ¿por qué aparentemente todo se va acabando?
Déjame decirte algo, el enemigo buscará de quitarte la túnica, lo que tú amas. Pero más adelante el Señor va a hacer su obra. Porque déjame decirte que después que José le quitaron la túnica, después fue allá ante el faraón. ¿Sabes qué hizo el faraón? Se quitó el anillo y le dio una túnica de lino fino. El enemigo te podrá quitar una túnica, lo que tú amas, lo que tú quieras, pero déjame decirte, eso es momentáneo, porque el enemigo también hace parte del propósito de Dios. Muchas veces creemos que todo está saliendo mal, todo se me está empeorando, todo está, mijo, solo es la túnica. Porque ese que permitió que tú soñaras, ese que te puso en la mente, vete para la iglesia hoy, ese que te dijo, hombre, ¿hoy qué vas a hacer? Nada, sal temprano del trabajo. Ah, que por el paro, sí, por el paro muchas empresas salieron temprano. Me voy caminando, sí, hombre, pero me dieron ganas de venir a la iglesia. Me vine en bicicleta, me vine trotando, quizás en la moto, pasito de la tortuga, mucho taco. Pero mis hermanos, déjame decirle, visita que estás en este lugar, eso hace parte del propósito de Dios. Porque lo que Él puso en tu corazón, eso se va a cumplir, eso se va a hacer realidad. Porque todos vemos a José ya después allá, donde tenía el anillo y donde era el tercero Armando. Y estaba ahí. Y todos miraban a José. Y cuando llegaron sus hermanos, nosotros a través de la palabra podemos ver y vemos, hombre, lo que soñó José se hizo realidad. Pero el proceso fue lo que le fue enseñando. Muchas veces se van a ir cosas, pero van a venir multiplicadas. Porque lo que estuvo tirado en el pozo fue simplemente José, ahí. Pero el propósito nunca fue al pozo. ¿Sí me están comprendiendo? El propósito de Dios, José estaba en su casa tranquilo, feliz, contento, con su padre. Si así le daban la túnica, imagínense los platos de comida de José, la mejor porción, la mejor parte. Pero cuando lo tiraron en el pozo, sus hermanos vieron a José y de pronto le dijeron, ve dónde están ahí tus sueños. Eso era donde nosotros nos estamos inclinando, pero ahora nosotros te estamos viendo. Ellos vieron a José allá tirado, pero el propósito de Dios iba marchando. El propósito de Dios iba subiendo. Porque mientras a él lo pensaban que lo iban tirando, iba cayendo, él se iba levantando. Se iba levantando en experiencia, se iba levantando en vivencia. Mis hermanos, eso que estás pasando, déjame decirte, eso tranquilamente, eso es simplemente túnica. Porque que te verás caído, pero el Señor te dice, yo te voy a levantar. Mi hermano, quizás has caído, déjame decirte que el Señor te dice, yo te voy a levantar. Quien se vio caído fue solamente el momento, pero no el propósito. El nombre solamente José, pero le faltaba algo, el propósito de Dios en José. Te verás caído y dirán, hombre, el hermano Rafael está caído, sí. Y pueden colocar su nombre, porque si cambiamos el nombre de José y colocamos el nombre de cada uno de nosotros, nos verán muchos caídos. Nos verán diciendo, no se vuelva a levantar. Del pozo ya no podrá salir. No podrá tener agua, pero de ahí no sale. Si no muere por ahogamiento, si llueve, se ahoga. O si no muere de hambre, muere de sed. Muchos te han dado por muerto, pero déjame decirte en el nombre de Jesús que allí solamente vas a salir con la experiencia. Porque cuando te vieron saliendo, el propósito de Dios iba cumpliendo. Muchos quizás te vendieron y dijeron, no, él ya no da más, él de aquí no avanza, él de aquí no se levanta. Y muchos como decimos, no, ya pagaron. Sí, él no se levanta, José lo vendieron como esclavo y muchos te dijeron no. Y hasta nosotros mismos muchas veces decimos, no, yo no creo que me levante. Ya yo no soy capaz de volver a la iglesia, me siento sin fuerza. Nosotros mismos nos autopagamos la destrucción. Pero déjame decirte, mientras que él iba de camino al desierto, mientras él iba de camino que quizás recordaba los momentos en su casa, el Señor iba cumpliendo su propósito, iba cada día cumpliéndolo, iba cada día trabajando en él. Y lo vemos allá en el palacio. Todo lo que estás pasando es por ahora. No le des más mente a eso. Eso es por ahora. Porque cuando estés allá en el palacio vas a ver todo el proceso. Todo estuvo caído, pero no el propósito de Dios en nuestra vida. Y si tomamos otro personaje que sería Job, Job fue un hombre que lo tuvo uno de los más ricos sobre la faz de la tierra.
tenía mucho dinero, tenía una hermosa familia, pero de un momento a otro quedó sin nada. Y nosotros podemos analizar qué culpa tuvo Job en ser un hombre justo. ¿Qué culpa tuvo Job en ser un hombre justo delante de la presencia de Dios y un hombre recto? ¿Qué culpa tuvo? El enemigo le quitó todo. Yo creo que le quitó la túnica y hasta lo que no era túnica. Pero vino y le atacó su piel. Porque la túnica a veces hace referencia a lo material. Pero la piel a la sangre, a lo que uno ama, a lo que uno quiere, como nuestra familia. Él se rascaba, quizás muchas veces lloraba, gemía de dolor, de picazón, de desespero, pero después vio la recompensa de Dios. Después lo que le había acabado, lo que se había acabado, el Señor se lo multiplicó. El enemigo buscará de muchas maneras quitarnos todo lo que tenemos, pero algo nos va a quitar, y es que el Señor tarde o temprano va a cumplir el propósito en nuestra vida. Hermano, quizás que usted que está alejado de Dios, se puede decir, es que yo me aparté, me alejé de Dios. Sí, puede ser una realidad. Y pareciera como que todo se fue atrás, porque Job, después de tenerlo todo, comenzó a decaer y terminó fue en unas cenizas. Después él quizás que era el que prendía el fuego, terminó en unas cenizas. Y mirarás y dirás, yo era el que evangelizaba, yo era el que predicaba, yo era el que hablaba de Dios, y ahora ¿dónde me encuentro? El enemigo te va a tratar de decir, no eres capaz, no te podrás levantar. Pero como el tema en esta noche es destruyeron solo la túnica, el enemigo podrá hacer todo, podrá quitarte la piel, podrá quitarte a tu familia, podrá quitarte el empleo, pero eso es solo túnica, porque el Señor llegará un momento que diga, es momento de cumplir mi propósito y todo va a comenzar a volver multiplicado. Así que yo le invito en esta noche, mis hermanos, a llenarnos de fe. Hemos culminado un año en bendición y nos cerraron la iglesia, y eso es un claro ejemplo, que cerraron el lugar, cerraron la capilla y listo, y todos nos vimos como que solo virtual. ¿Qué pasó? El enemigo solamente quitó la túnica, pero el propósito no lo ha quitado, y el propósito se seguirá cumpliendo. Eso era solo túnica, porque aquí este resultado, ¿qué quiere decir? Que el propósito de Dios no era allá, eso fue solamente el pozo, cayó solamente el nombre del lugar, la dirección, porque ya el Señor tenía otra preparada para acá. Así que mis hermanos, yo los invito a estar sobre sus pies y para concluir, en muchas ocasiones te arrebataron la túnica, pero no el propósito. La ensuciaron con sangre, mas no pudieron ensuciar tus sueños. Puede que justo en este momento estemos experimentando la humedad del pozo, esa incertidumbre de encierro, donde no vemos solución a nada, donde solamente nos llegan recuerdos, donde la salida la vemos lejos e imposibles, donde decimos no puedo más, de aquí yo no puedo salir. Pero déjame decirte, aunque lo material sea destruido, aunque tu piel sea destruida, hubo alguien que ni aún hermosura había en él, dice la palabra de Dios, que su piel fue destruida, que su ropa, sus vestiduras le echaron suerte, pero él dijo un día, yo iré y lo salvaré, y su propósito lo cumplió. Podrás ver todo acabado, pero el Señor va a cumplir su propósito en nuestras vidas. Visita, no podrá haber solución a nada. Dirás, mi hijo no tiene solución, mi esposo no tiene solución.
Pero aquí está el Dios de las soluciones. No te acostumbres a la túnica, que el propósito no es con la túnica. El propósito tiene nombre y eres tú y soy yo. No te acostumbres a la túnica, porque cuando la veas despedazada, cuando la veas llena de sangre, no te quedes en el recuerdo, porque el propósito no lo tenía la túnica. La túnica solamente decían era de colores, pero el propósito de Dios no tiene propósitos materiales. Él dijo: yo vine por Sebas, yo vine por Felicidad, yo vine por Ismael, yo vine por Karen, yo vine por Adriana, yo vine por Julie. Su propósito tiene nombre y muchos te verán caído, pero en el nombre de Jesús te digo: del pozo vas a salir, del desierto también, y en el palacio te vas a ver. Yo no sé si alguien en esta noche quiere venir a este altar y decirle: Señor, aquí está mi vida. Podrán haberme quitado la túnica, pero no tu propósito. O en el lugar donde estás, alza tus manos y quizás de tu boca no salen palabras, pero tu alma gime. Y dígale al Señor: aquí está mi vida, aquí estoy yo. Vi todo destruido, pero solo fue la túnica, porque a mí me tiraron en el pozo y no morí.